Vamos a orar antes de continuar. Yo sé que el tiempo avanza un poco rápido, pero si pudiéramos inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Padre Yeshua, Padre Jesús, como hemos conocido, te pedimos que seas tú hablándonos tu palabra en esta tarde. Que sea tu mismo Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, trayendo revelación de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Y que podamos, Padre, entender este tiempo, Padre, como un tiempo preparado que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros, como parte de tu cuerpo y de tu asamblea. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén, ¿verdad? Cuando hablamos acerca del nombre de Yahweh o de Yeshua, estamos hablando acerca de los nombres de Dios, por decirlo de una manera, los nombres restaurados, que si pudiéramos indagar, y no quisiera entrar mucho en ello, pero si indagáramos un poco más hacia atrás, no fue hasta el siglo XVI cuando la letra J fue establecida. En un principio, antes del siglo XVI, la letra J no existía. Aún si tú miras manuscritos más antiguos, traducciones más antiguas de las escrituras de la Biblia, tú puedes darte cuenta que muchos de los nombres como Jeremías, muchos de ellos que tienen terminación en J, no eran de esa manera, sino que el nombre de ellos era pronunciado como Jeremías. En lugar de J, estaba la I de por medio, y debido a que había mucha confusión debido a ello, el nombre no fue introducido hasta el siglo XVI, la letra J. Si tomamos un poco en cuenta, yo sé que hemos hablado, conocemos el nombre de Jesús, pero el nombre original, o el nombre, vamos a llamarle original, que se le fue dado, dice la palabra, dice que no hay un nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Entonces, si tú y yo podemos entender, significa que el nombre de Jesús, podríamos entenderlo de esta manera, podemos entender en cierta manera que Jesús, hay muchos Jesuses, por decir, ¿cuántos conocemos a un Jesús en nuestras vidas? Muchos de nosotros. Y si la palabra dice que es un nombre dado a los hombres por el cual el hombre puede ser salvo, que no hay ningún otro nombre dado a los hombres, por lo tanto significa que es un nombre original, por llamarle de esa manera, o es un nombre único. Cuando tú y yo vemos dentro de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, muchas de las citas que tú y yo tenemos, y algunas, en el libro de los Salmos, hay algunas traducciones que dicen, porque bendito es Jah, porque Jah es su nombre, exaltado sea Jah, porque su nombre es digno de ser exaltado. Y hay varias citas o traducciones donde tú y yo podemos encontrar el nombre de J-A-H, que significa Jah. Ahora tú y yo podríamos decir qué significa Jah, si entendiendo que la letra J no vino a ser introducida hasta el siglo XVI. Anteriormente, en lugar de ser Jah, el nombre o el nombre más correcto dada a esa traducción podría ser Yah, Y-A-H. Cuando tú y yo decimos, si pudiéramos tener la traducción correcta y poder decir, porque Yah es un nombre, podríamos darnos un indicativo de que el nombre verdadero o correcto de nuestro Creador no es solamente Dios. Dios solamente es una característica que le atribuye a Él, son cosas que son concernientes a Él, pero el nombre, vamos a llamarle hebreo, para el nombre de nuestro Padre o Dios, como tú y yo le conocemos, es Yahweh. El nombre corto o la forma corta de pronunciar el nombre de Yahweh es Yah. Por eso es que si tú puedes mirar en las escrituras, en el libro de los Salmos, podrías encontrarte que en las escrituras, algunas citas dicen Jah, recordando que no fue hasta el siglo XVI la letra J. Anteriormente lo más correcto era Yah, Y-A-H. Una cosa que nunca ha cambiado a través de todos los tiempos y de las generaciones, a pesar de que el nombre trató de ser ocultado. Y siendo un poco conscientes, o llamándole de esta manera, a donde quiera que tú y yo vayamos, el nombre que se nos haya sido dado, el nombre va a seguir siendo el mismo, porque así aparece en nuestra acta de nacimiento, así aparece en tu ID, en tu identificación personal, en tu número social, en diferentes partes. O sea, si una persona viene de tal lugar, vamos a llamarle, que en este caso que es frontera, y para no irme un poco más, mi nombre es Gustavo. Soy nacido aquí, pero mis padres son totalmente mexicanos. Y el nombre que ellos me pusieron, pues por lo tanto fue un nombre mexicano. Mi nombre es Gustavo. Tal vez tu nombre pueda ser George, que es Jorge,
o diferentes nombres cambiados al inglés, pero no por el hecho de que sea ciudadano de este país y haya nacido en este país, significa que consecuentemente mi nombre tiene que cambiar y ya no sería Gustavo, sino que ahora sería Gas, como se podría pronunciar. Porque en mi acta, en mi registro, en todo lo que tú quieras, aparece el nombre de Gustavo. Por lo tanto, donde quiera que yo voy, a China, a Brasil, a donde quiera que yo vaya, a tal lugar, a tal país, mi nombre no cambiará por el hecho de que emigré a cierto país o tomé cierta otra identidad, sino que mi nombre seguirá siendo a donde quiera que tú y yo vayamos. Por lo tanto, si ponemos un poco de atención, si el nombre de nuestro Mesías era un hombre hebreo, era un hombre judío, por lo tanto su nombre no podía haber sido ni griego ni mexicano, su nombre por naturaleza tenía que haber sido un nombre hebreo. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Y el nombre correcto de nuestro Mesías y de nuestro Salvador es Yeshua, que en sí, en el nombre de él lleva la forma corta o el nombre corto de Yahweh, que significa la salvación de Yahweh, la salvación de Yahweh. Recordemos que Yah significa, es el nombre corto de nuestro Padre, y Yeshua significa salvación. Entonces, si tú y yo juntamos la palabra de Yahweh y Yeshua, que significa salvación, estaríamos diciendo Yeshua. Recordemos que aún en el Antiguo Testamento la Escritura dice que en ningún otro, ¿cuánto recordamos que el Padre hablaba? Y dice, porque en ningún otro hay salvación excepto en ¿quién? En mí. ¿Quién es el único que trae la salvación a nuestras vidas? Él. ¿Por medio de quién la trajo? Por medio de su Hijo, nuestro amado Mesías. Aún una cosa que nunca ha cambiado de generación y generación, la palabra aleluya que tú y yo conocemos. ¿Cuántos conocemos la palabra aleluya? A nuestra traducción, tú y yo podemos decir qué significa la palabra aleluya. La palabra aleluya significa alabemos a Dios. Pero si tú y yo buscamos la palabra más correcta, no es que sea aleluya, está bien, pero la palabra correcta es aleluya. Por eso cuando tú y yo decimos aleluya, la más correcta, estamos acostumbrados a decir aleluya, pero lo correcto es aleluya. Halel, que significa alabar y bendecir a quién? El nombre de Yah. Recordemos que si tú tomas Halel, luya, al último la palabra aleluya termina con Y-A-H. Por lo tanto, cuando tú y yo estamos declarando aleluya, estamos diciendo bendigamos el nombre de Yahweh. ¿Quién es Yahweh? Nuestro Padre. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Por eso, aún tú y yo hablando respecto a estas festividades y respecto a estas fiestas, tú y yo podríamos entender y darnos cuenta de algo muy simple. Tal vez para muchos, hoy en día ya no tanto, porque aún mucho de lo que es el pueblo evangélico está guardando las festividades. ¿Y cuál es la primera festividad? Pesaj, la segunda. Panes sin levadura, la tercera. Bikurim, primeros frutos, la cuarta. Shavuot, la quinta. La sexta. ¿Y la octava? Sukkot. Ya lo tienen. No se crean. Entonces, ¿qué tú y yo podemos entender? ¿Qué significan estas fiestas? Cada fiesta o cada una de ellas representa, dice la palabra en el libro de Colosenses, que todas las cosas son sombra de lo que habría de venir, pero la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías, hablando de Jesús. Yeshua, como tú y yo, el más correcto en el hebreo. Si la palabra dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo o la realidad del cuerpo es el Mesías. Para poner un ejemplo, ¿cuántos sabemos que un cuerpo tiene su propia sombra? Si tú y yo nos paramos en un lugar, si te paras allá afuera donde se da el sol, tal vez la sombra puede estar atrás tuyo, al lado tuyo. No importa en el lugar que tú te pares o en la dirección que tú te pares, algo que no cambiará es que tu cuerpo dará su propia sombra. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es una realidad. Si entonces la palabra dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo, del cuerpo, es el Mesías, cada una de las fiestas o cada una de las festividades apunta directamente ¿a quién?
hacia el Mesías. La primera festividad que tú y yo podemos entender, que es la fiesta de Pesach, luego panes sin levadura, luego primicias y después Shavuot, es algo que ya tuvo su cumplimiento con la primera venida del Mesías sobre esta tierra. Recordemos que en el libro de Éxodo capítulo 12 hablaba acerca, referente al Cordero, como el pueblo de Israel tenía que inmolar el Cordero, tenía que matar el Cordero, y la sangre del Cordero tenía que ser puesta sobre los dinteles o los marcos de las puertas. Pasaba el ángel de la muerte sobre toda la tierra de Egipto, y donde se encontraba la sangre del Cordero, el ángel pasaba de largo, el ángel de la muerte. Pero también recordemos que esa sangre servía para protección para el pueblo de Israel. Vemos que también Yahweh mandó que celebraran la fiesta de los panes sin levadura, y después también de los panes sin levadura la fiesta de las primicias de Bikurim, y después en el libro de Levítico 23 habla acerca de la fiesta de Shavuot. Eso tuvo su cumplimiento con la venida del Mesías. Pesaj representa la venida que el mismo Mesías que celebró. Recordemos que cuando Yeshua mandó celebrar la Pascua o Pesaj con sus discípulos, mandó a sus discípulos que prepararan la mesa de Pascua, y fueron y prepararon la mesa. Y Yeshua mismo dijo, porque no la beberé más hasta el reino venideros. El primer día o la primera festividad, Yeshua la guardó no solamente de grande, pero también de pequeño. Y si el Padre lo permite, vamos a entrar ahí en esas áreas. Pero vemos que entonces Yeshua guardó esta festividad de Pesaj, tuvo su cumplimiento con la venida del Mesías. Recordemos que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Haciendo referencia ¿a quién? A Jesús el Mesías, que era representación ¿de quién? Del Cordero. Isaías capítulo 53 dice que como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca y fue inmolado por todos nosotros. Habla respecto proféticamente a la venida del Mesías, que así como sucedió con el Cordero de Pesaj en el libro de Éxodo capítulo 12, sería el mismo cumplimiento en los tiempos venideros cuando el Mesías viniera sobre esta tierra. Recordemos entonces quién era el Cordero: el Mesías, Jesús, y tú y yo podemos entenderlo de esta manera. Vemos también que de la misma forma, ¿qué es lo que sucedió con la vida del Mesías? Murió, así como murió el Cordero, pero también quitó el pecado sobre nosotros. La fiesta de panes sin levadura nos habla de sacar todo el pecado y toda la malicia de nuestros corazones. Al Mesías morir, o Jesús morir sobre ese madero, trajo la redención eterna sobre todos y cada uno de nosotros, como dice en el libro de Gálatas, clavando toda acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim. Por lo tanto, cuando Él hizo ese sacrificio, vino y quitó el pecado ¿sobre quién? Sobre nosotros. No solamente lo quitó, pero la tercera festividad es la fiesta de las primicias, que significa el primero de todos. Recordemos que Yeshua fue el primero en morir y el primero en resucitar. La palabra en el libro de Corintios, que Él es la primicia entre los hermanos. Él es la primicia de todo. Tuvo su cumplimiento de la misma manera. ¿Cuándo se cumplió la festividad de Shavuot o de Pentecostés? En el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Mesías ascendió a la diestra del Padre y dijo que no se movieran de aquel lugar, porque el poder vendría sobre ellos de lo alto. ¿Hacia quién? Hacia todos y cada uno de ellos. Vemos que fue derramado el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ellos. Los niños pueden pasar para el salón de clases. Si alguien me ha oído, ¿verdad? Recuérdeme. Diga: pastor, los niños. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender son festividades que tuvieron su cumplimiento, o que tienen su cumplimiento. Ahora tú y yo pudiéramos decir, o mucha gente pudiera decir: ¿por qué celebrar fiestas que no nos corresponden, o que no son parte del pueblo evangélico, parte del pueblo cristiano? Tal vez esa es la duda que mucha gente puede tener. Y lo primero que una persona puede llegar a pensar: estas personas son judíos o no son ni judíos, ¿por qué tengo que celebrarlas? Porque tú y yo tenemos que entender una cosa. Cuando hablamos de festividades o del pueblo judío,
estamos entendiendo o deduciendo que son fiestas exclusivas del pueblo judío, ¿sí o no? Porque el pueblo judío las celebra hoy en día. Si tú miras por Israel, todo judío celebra las fiestas. Desde la primera, desde Pesaj hasta todas las demás, tienen su celebración. Y tú y yo, por otra parte o por otro lado, no tenemos, como parte del pueblo evangélico, no tenemos ninguna de esas festividades, pero tenemos otras muchas fiestas que se nos fueron heredadas, ¿sí o no? Que las guardamos y las hacemos como parte de una tradición y desde generaciones de nuestros padres las hemos guardado. Pero ¿por qué no guardar las fiestas que Yahweh tiene establecidos en su palabra? Porque aún en el libro de Romanos dice que a ellos se les dio, o ellos son los guardadores de los oráculos de la palabra de Yahweh, o de la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que ellos han sido los guardadores de generación en generación de las festividades dadas ¿por quién? Por Yahweh. Porque si tú y yo retornamos hasta el libro de Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23 es muy claro. Dice, y las fiestas señaladas por Yahweh para su pueblo. Vamos a Levítico capítulo 23. Dice, habló Yahweh a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel, dice, las fiestas de Yahweh, mis fiestas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no son fiestas de los judíos, sino que son fiestas de Yahweh. Muy diferente. Levítico lo dice. ¿Quién instituyó la ordenanza de las fiestas? Yahweh, no las instituyó nadie más. No las instituyó ninguna entidad, no las instituyó el ser humano, no las instituyó alguna religión, sino quien las dio como estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones es nuestro Padre. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos de Él? Si dice la palabra que en el momento que tú y yo le recibimos, que no hay, dice que Él pagó el precio. ¿Quién vino y pagó el precio de nuestros pecados? Yeshua, Jesús. Clavó toda acta de decretos que había en contra de nosotros. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, entre Elohim y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesús, Yeshua. No hay otro mediador, no hay otra manera por la cual tú y yo podamos llegar hasta la presencia del Padre, si no es por medio de ¿quién? De Yeshua. No hay. Ahora la palabra dice que tú y yo somos partícipes. El libro de Hebreos dice que somos partícipes de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, si no me equivoco. Por lo tanto, si somos partícipes de carne y sangre, significa que a través de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, corre la sangre ¿de quién? Del Mesías. Y para poner un punto muy en esencial, el Mesías era una persona que judía. Por lo tanto, si podemos ponerlo en cierta manera, tú y yo llevamos sangre judía corriendo a través de nuestras venas y de nuestros cuerpos, por medio de la sangre del Mesías que fue derramada. Ahora, por medio de ese sacrificio que el Mesías hizo, dice la palabra que si somos de Abraham, Abraham era el patriarca, fue el primer hombre hebreo en cruzar el mar, por eso se le conoce como Ibrí. La palabra Ibrí significa el primero en cruzar el mar. Abraham fue el primero en cruzar o salir de su tierra y de su parentela al lugar que Yahweh le estaba mostrando sin saber a dónde iba. Por lo tanto, Abraham fue el primer hombre hebreo, o recibió la palabra hebreo, significa el primero que cruza de un lugar hacia otro. Por eso Abraham fue conocido como el primer hombre hebreo sobre la tierra. Y la palabra dice que si tú y yo somos del Mesías, simiente de Abraham somos. Significa que si somos simiente de Abraham, somos descendientes de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era un hebreo. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Por medio de ello,
o de eso tú y yo venimos a ser parte del pueblo de Él. Efesios capítulo 2, si tú lees, dice la palabra, dice que Él vino y derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos un solo pueblo. De dos pueblos separados, que estaba lo que era el pueblo gentil, que representan todas las naciones, y cuando hablo de todas las naciones estamos hablando de toda religión, tanto evangélica, pentecostés, católico, todo lo que tú quieras, porque si tú le preguntas a un judío, ¿tú qué eres? El judío te va a decir, yo soy judío. Tú le vas a decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy esto, yo soy católico. Para ellos, para el pueblo judío, tú y yo somos paganos. Están lo que es los judíos y las naciones paganas. Y entre las naciones paganas, tú y yo estábamos, ¿quién? Todos nosotros. Por eso en el sacrificio del Mesías, en Efesios capítulo 2 dice, porque en otro tiempo eran gentiles, dice la palabra, en cuanto a su manera de vivir, pero ahora hemos sido acercados por medio de ¿quién? Del Mesías. La palabra en el libro de Romanos dice que si ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero ahora nosotros somos partícipes de la rica savia del olivo, significa que contra la naturaleza dice que éramos olivos silvestres. Lee Romanos capítulo 9, el capítulo 11 dice que éramos olivos silvestres, y contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo. ¿Quién representa el olivo? El olivo representa y siempre ha representado ¿quién? Israel. Si la palabra en el libro de Romanos dice que ahora tú y yo hemos sido injertados contra naturaleza, ¿por qué? Porque éramos gentiles en cuanto a nuestra manera de vivir, pero ahora por medio del Mesías, del sacrificio del Mesías, tú y yo hemos sido injertados ¿dónde? En el olivo. Y el olivo representa ahora a Israel. ¿Y quién representa, si el olivo representa a Israel, quién representa la raíz del olivo? Yeshua, el Mesías. Yeshua muchas veces dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si ahora tú y yo somos injertados contra naturaleza en el buen olivo, y somos partícipes de la rica savia del olivo, que es la raíz que representa a Yeshua, al Mesías, a Jesús. Por lo tanto, yo la única forma que miro es que tú y yo somos parte del pueblo de Israel. Porque en el momento que yo digo, yo no soy Israel, yo soy del pueblo de los gentiles, yo estoy quedando fuera automáticamente de los pactos y de las promesas que Yahweh dio para su pueblo de Israel. Porque al único pueblo que Dios prometió bendecir, prosperar y guardar y cuidar como la niña de sus ojos y velar siempre por ellos, al único que se le dio esa promesa, si tú miras a lo largo de todas las escrituras en el Antiguo Testamento, al único que le prometió bendición y al único que le prometió bendecir y cuidar como a la niña de sus ojos, no fueron a las naciones, fue a Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Por lo tanto, tú y yo somos injertados en ese Israel contra naturaleza, dice. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. Y ahora tú y yo somos partícipes ¿de quién? De Israel. Efesios lo dice, que ahora somos, que de ambos pueblos vino a ser ¿qué? Uno solo. Tanto judíos y gentiles. Por lo tanto, sus pactos, sus promesas, todo lo que Él prometió para su pueblo, tanto bendición, cuidar y protección para ellos, los mismos pactos que estableció para ellos son los mismos pactos que tú y yo tenemos una vez que somos partícipes ¿de dónde? De Israel. Por lo tanto, cuando dice Levítico, y estas son las fiestas solemnes señaladas por Yahweh que celebrarán como santas convocaciones, serán estas las 7 fiestas que ya nombramos, significa que no son parte del pueblo judío, sino que son parte ¿de quién? De todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, las fiestas son parte de nuestra herencia. Son parte de nosotros. Y no es parte del pueblo de Israel. Por mucho tiempo, tú y yo hemos permanecido alejados por años.
O tal vez si tú quieres decirlo, estuvimos apartados de todas estas celebridades o de todas estas fiestas que lo único que traen es bendición para nuestras vidas. ¿Y por qué te digo estuvieron apartadas y alejadas? Porque debido a los muchos concilios que se llevaron a cabo, todas estas cosas se fueron quedando parte de nuestra herencia. Y eso sucedió con un plan y con un propósito. Dice que a Israel le ha venido una ceguera parcial hasta que tenga la plenitud o hasta que venga la plenitud de los gentiles. Si bien la incredulidad de ellos dice que fue nuestro bienestar para nosotros, por decirlo, dice Romanos de esa manera, porque a causa de que ellos no creyeron, vino una salvación para ti y para mí. ¿Y cuántos damos gracias por ello? Y eso únicamente es por medio de ¿quién? Del Mesías. Ya hay una ceguera parcial hasta que tenga la plenitud de los gentiles, o la plenitud de los gentiles puede entrar. Y no son todos, son unos pocos. Y ahora, entendiendo parte de lo que es nuestra herencia, son cosas que se nos fueron quitadas. Tanto el día de reposo, como el estar reunidos en este lugar. Y déjame ponerlo de una manera, y no por cuestionar por quién alguien se renueva, y el Padre conoce mi corazón y Él lo sabe muy bien, porque muchos de nosotros estuvimos reuniéndonos en día domingo. Y todas las religiones, sin importar cuál sea, excepto los que son adventistas y muchos de ellos que guardan el día de reposo más que nada por una doctrina y no por un mandamiento de los estatutos establecidos por Yahweh. Pero casi en fuera todo tipo de religión, el día de congregarse y de reunirse es el día domingo. Y ahora tú dices, ¿por qué todos en día domingo? Porque fue algo que se nos fue heredado por Roma por muchos años. Desde el año 324, cuando muchos concilios se levantaron, el concilio de Nicea, por medio de este hombre Constantino, que abrió las puertas para todo lo evangélico, si tú quieres, y que en parte tenía cosas buenas, pero lo que tenía como fundamentos cristianos, este hombre también introdujo fundamentos paganos dentro de la asamblea. Y cambió y distorsionó muchas cosas. Y en los diferentes concilios que se establecieron, se quitó el día de reposo de guardarse en el día sábado, y ahora el día de reposo tenía que ser el domingo. Y el día en el que teníamos que reposar de todas nuestras obras y de todo nuestro trabajo sería el día domingo y no el día sábado, como Yahweh lo instituyó desde el comienzo de todas las cosas, donde dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, dice que serían como señal y como estaciones para dividir el sol, la luna y las estrellas, pero serían como moed, tiempos designados. ¿Por quién? Por Yahweh. Y cuando tú vas al libro de Levítico capítulo 23 y da la ordenanza cómo tiene que guardarse cada una de las fiestas, desde la fiesta de Pesach hasta la fiesta de tabernáculos, la primera institución que Yahweh da, ¿cuál es? Dice, las fiestas señaladas que proclamarán en sus santas convocaciones, dice, son estas: trabajarán 6 días y el séptimo día será de completo reposo, santo y separado. ¿Para quién? Para Yahweh. ¿Cuál es la primera festividad? Shabbat, el día de reposo. Y Jesús mismo, Yeshua mismo dijo, porque el dueño y el amo del Shabbat soy yo. Si Él es el dueño y el amo del Shabbat, significa, por una manera lógica de pensar, quien tiene el derecho de cambiar algo y de hacerlo es el dueño de tal cosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Déjame darte un ejemplo. ¿Cuántos tienen invitados en su casa? Muchas veces. ¿O cuántos llegan a tener invitados? ¿Quién tiene algún trabajo, es dueño de algo, de algún negocio? ¿Quién tiene su propia casa? Y viene alguien y dice, o llega a tu casa y tú eres el dueño de tu casa y tú tienes todo de una manera ordenada, y viene esta persona y dice, toma esta silla y la pone acá. Es que aquí se mira mejor. ¿Qué dirías tú? Tal vez por respeto no dirías nada, pero por dentro dirías, ¿y
¿quién te dio permiso de moverla? O se va la persona y tú la vuelves a tomar y la pones en el lugar en el que tú la pusiste. Porque es tu casa. Y el único que tiene la autoridad para mandar en tu casa eres tú. Y el único que tiene la autoridad de mover una cosa de aquí para allá y de allá para acá, ¿quién es? Es el dueño de la casa. Si tú y yo vamos de la misma manera, ¿quién es el amo y el dueño del Shabbat? Yeshua. Por lo tanto, el único que tiene el derecho de cambiar y de mover un día para otro es el dueño y el amo de ese día. Y si el dueño y el amo de ese día es el Mesías, es Yeshua, Él es el único que lo puede cambiar, y Él no lo cambió. Porque en Mateo capítulo 5 dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino al contrario, he venido a darle el cumplimiento. Dice, por lo tanto, dice, los cielos y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra siempre se cumplirá. Si tú lo lees, ¿los cielos y la tierra siguen existiendo? Sí, no han pasado. Por lo tanto, dice la palabra, ni una tilde, ni una yo de lo que está establecido, dice, todo se cumplirá. El Mesías no vino a cambiar nada. Es más, Él mismo guardó el día de reposo. Las sanidades y los milagros que el Mesías hacía, los hacía en el día de reposo. Cuando sanaba a los enfermos, los sanaba en el día de reposo. Y dice que se congregaba como era de costumbre en las sinagogas cada día de reposo. Él no cambió nada. Quien vino y lo cambió, ¿quién fue? El hombre. Hace años atrás, y te estoy hablando desde el año 324, donde estos cambios vinieron a tener efecto. Y son cosas que el Padre está retornando y regresando para todos y cada uno de nosotros como parte de ¿quién? De su pueblo. Y que aún la misma palabra en el libro de Hechos capítulo 3 dice que el Mesías no retornará hasta que haya tenido el cumplimiento. Dice, porque es necesario que los cielos le retengan hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué son aquellas cosas que tienen que ser restauradas? Tal vez puede ser tu pregunta y mi pregunta: ¿cuáles son esas cosas que tendrán que ser restauradas? En el libro de Daniel, proféticamente entendió que los tiempos, cuando hablamos de Daniel y estaban todos los sabios, no eran magos, eran sabios entendidos en los tiempos específicos que Yahweh tenía para discernir los tiempos y los sazones, si tú quieres. Y una de las cosas que Daniel entendió es que pasarían por 70 años por un cautiverio. ¿Por quién? Por la desobediencia y la rebeldía ¿de dónde? De sus corazones. Pero también Daniel profetizó acerca de que se levantaría un gobierno y que ese gobierno se le sería entregado por un tiempo, por la mitad de un tiempo, y que se levantaría un imperio que trataría de suprimir al pueblo del Altísimo, que trataría de cambiar los tiempos y las leyes, pero que solamente serían entregados por un corto tiempo. Pero después su dominio dejaría de ser. Eso es lo que hasta el día de hoy, lo que Daniel profetizó, es lo que está establecido, que poco a poco vemos que ese cumplimiento ha ido terminando, y vemos que más y más una de las cosas que Yahweh ha ido restaurando son las cosas que se nos fueron robadas y que se nos fueron quitados de muchos años, o de años y de generaciones atrás. Vemos que dice la palabra que trataría de suprimir al pueblo del Altísimo. Ciertamente sucedió. El pueblo del Altísimo, el pueblo de Yahweh, fue reprimido por muchos años. Y hasta el tiempo de hoy ha sido tan reprimido, y todo lo que las naciones quieran hacer es destruir y desaparecer el pueblo de Israel. ¿Cuántos estamos de acuerdo? A pesar de que es un pueblo tan pequeño, todos quieren que Israel desaparezca. Porque es el pueblo escogido. Dice que trataría de cambiar los tiempos. Al pueblo del Altísimo reprimiría, trataría de cambiar los tiempos y las leyes. La palabra tiempos en el hebreo significa moed. La palabra moed son los tiempos designados, y la palabra moed, que significan tiempos designados, es la misma palabra o es la misma traducción que se habla, o es la traducción de las fiestas establecidas por Yahweh. Son tiempos señalados, son moed, son fiestas designadas. ¿Por quién? Por Yahweh. Y tú y yo vemos que eso se nos fue quitado. Por mucho tiempo no lo guardamos, por años, por generaciones. Daniel lo profetizó.
Yahweh dijo que por la rebeldía de nuestros corazones se acabarían los días de reposo y los días de luna nueva. Todo eso se nos fue arrancado, se nos fue quitado. ¿Trataría de cambiar las leyes? ¿Cuáles son las leyes? La palabra leyes o ley en el hebreo significa Torah. Y la Torah son los estatutos, los principios, los lineamientos que Yahweh estableció y dio a su pueblo para que su pueblo fuera un pueblo bendecido. Para que cuando las naciones lo vieran, dijeran: qué gran nación es esta, tan sabia y entendida, que en todo lo que invocan Yahweh está con ellos. Lo puedes leer en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo, y no era simplemente los mandamientos, no es que fueron dados porque fue un pueblo rebelde. Al contrario, los mandamientos fueron dados para que fueran un pueblo modelo diferente a todas las demás naciones. Es como si tú y yo tuviéramos un hijo o tenemos un hijo. ¿Por qué tienes principios, lineamientos, mandamientos en tu casa establecidos para tu hijo, que le dices: hijo, ¿sabes una cosa? A las tales horas tienes que estar aquí en la casa. Esto no te lo voy a permitir, esto no, esto o lo otro. ¿Por qué tienes ordenanzas? ¿Por qué tienes mandamientos en tu casa? Porque amas a la vida de tu hijo, y por ese amor que tienes a tu hijo le tienes mandamientos, ordenanzas y principios establecidos que tiene que guardar y que tiene que ser regido por medio de ellos. Porque lo único que tú deseas es que sea un hijo bendecido, prosperado, y que pueda ser un hijo que pueda alcanzar el potencial que Yahweh tiene para su vida. Por eso la palabra dice: porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Porque si lo digas sin disciplina, no es hijo, sino que es bastardo. Pero Yahweh, al que ama, disciplina. Y esos mandamientos que Yahweh dio para su pueblo de Israel no eran porque era un pueblo cabezón, terco y de dura cerviz, y que dijo que eso sería el yugo, como muchos han hablado y han predicado que sería por la dureza de sus corazones que Yahweh les establecía mandamientos. Precisamente porque eran un pueblo escogido por Él, tenían que ser un pueblo diferente. Tú y yo, ¿cuántos somos de Él? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: por lo tanto, tú y yo somos llamados a ser diferentes a los demás. Y los mandamientos y principios que Yahweh dio, eso significa Torah. La palabra Torah en el hebreo es la traducción que los griegos dieron para leyes. Y la palabra en el libro de Daniel dice que trataría de cambiar los tiempos, que son las fiestas designadas, y las leyes. Si tú miras, hoy en día, muy poca gente le gusta o no simpatiza el que tenga mandamientos. Aún mucho del pueblo evangélico, la mayoría de lo que el pueblo evangélico dice es que no hay mandamientos que se tengan que guardar, porque Jesús ya pagó el precio por nosotros y clavó todas las leyes y los mandamientos sobre ese madero. Es una ironía el poder pensar eso. Es como si tú tuvieras tu casa, o una nación, vamos a llamarle. Una nación tiene muchos habitantes y muchos ciudadanos. Y cada cabeza, ¿cuántos hemos dicho? Cada cabeza es un mundo diferente, ¿sí o no? Dice que nadie experimente en cabeza ajena. Y cada uno tiene su propia manera de vivir, su propia manera de quererse gobernar, de poderse conducir. Y es como si tú y yo dijéramos: bueno, Yahweh ya nos dejó sin leyes o sin mandamientos. Es lo mismo como si dijéramos que en la ciudad o en el país en el que tú y yo vivimos no hubiera mandamientos que nos rigieran y que nos gobernaran. Porque si tú te pasas el semáforo en rojo, ¿por qué toda la gente no se pasa el semáforo? Porque sabe que muy amablemente va a venir un oficial, le va a encender una luz y le va a decir: venga un momento para acá, tenga, porque es acreedor de un reconocimiento o de un premio, su multa. Por eso no se lo pasan. ¿Por qué es importante que tengas que traer tu licencia de manejar? Porque si no la tienes te van a multar.
Porque es importante que tengas que tener un seguro en tu vehículo, porque si no lo tienes, te van a multar. Porque son lineamientos, leyes que esta identidad de este país, este gobierno estableció para que todos nosotros como ciudadanos pudiéramos regirnos y ser gobernados en base de esos mandamientos. Porque si se cancelan y se dejaran fuera, más de uno se cruzaría el semáforo. Si aún así con los mandamientos ya se lo vuelan, ya se lo pasan. Porque si no hubiera los mandamientos, tal vez nadie trajera seguro, porque dijera, ¿para qué gastar? ¿Para qué tengo que declarar mis impuestos? Mejor todo lo dejo para mí, pues nada, no declaro nada. Y diferentes cosas que se dirán, porque cada quien tendría su propia manera de gobernarse y de regir su propia ¿qué? Vida. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero debido a que Yahweh desea lo mejor para nosotros, Él estableció mandamientos y principios para que por medio de esos principios y de esos mandamientos tú y yo pudiéramos ser un pueblo bendecido. ¿Cuántos decimos amén por ello? El apóstol Pablo decía, si no fuera, dice, porque el pecado cobró vida sobre mí. ¿Por qué decía eso el apóstol Pablo? Por los mandamientos que Yahweh había establecido. Siempre hay una ley externa y una ley interna. Esa interna es la de Yahweh que desea que tú y yo hagamos. Y te voy a dar un ejemplo muy simple. Si yo dijera, ¿a cuántos les gustaría orar? ¿A cuántos les gustaría leer la palabra y entenderla toda? Todos. ¿A cuántos nos gustaría hacer esto? ¿Cuántos desearíamos esto? ¿Cuántos desearíamos lo otro? Todos levantaríamos la mano. ¿Quién desea un mundo mejor? ¿Quién desea una sociedad mejor? Todos. ¿Y por qué la sociedad no cambia si de todos tenemos una buena intención? Porque no de buenas intenciones se cambia. Porque tiene que haber un accionar en la vida de cada uno de nosotros. Si yo deseo que este país sea mejor, voltea con la persona que está a tu lado y dile, yo tengo que empezar por ser mejor. Esa es una realidad. Primero empieza por donde los cambios empiezan por quién? Por uno. Pero muy difícilmente queremos hacer cambios en nuestras vidas, porque el apóstol Pablo dice, porque hay una ley, dice, dentro de mí y una ley exterior. Dice que siempre tienen una lucha externa. Dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, que aquello que deseo hacer. O sea, el deseo del apóstol Pablo era hacer lo bueno. Pero dice, pero hay una ley en mí, que aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque está nuestra naturaleza carnal y la naturaleza carnal no quiere hacer nada. Te voy a decir, la naturaleza carnal te va a decir, ¿para qué vienes a la iglesia? Mejor quédate en tu casa descansando, reposando. Y más si es día de reposo, es el día que Dios instituyó para que descansáramos y reposáramos de todas nuestras obras. ¿Para qué vienes? ¿Para qué esto? ¿Para qué vienes a orar? Dios conoce tu corazón y Él sabe que tú le amas. Ese es el deseo y la naturaleza que dice carnal, ¿para qué lo haces? ¿Por qué tú y yo tenemos que orar? Porque es la manera en que tú y yo nos comunicamos con Él. Si tú y yo queremos que las cosas pasen y las cosas sucedan, tenemos que orar y tenemos que pedirle a Él. Porque no por mis buenas intenciones y por el anhelo de mi corazón van a suceder. Tiene que suceder algo. Cuando Yahweh iba a libertar al pueblo y quería liberarlo, le dijo Moisés, dice, bueno, si tan solo hay ciertos justos. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, dice, busqué, dice, entre ellos quién se pusiera en la brecha y no encontré a ninguno. Para que Él se pueda mover, Él nos necesita a nosotros. Y no digo en una manera de necesitarnos, pero Él desea, tú y yo vamos a mover la mano de Yahweh a favor nuestro. Y no es por voltearle la mano, como muchos creen, de que oro y porque oro tú me lo vas a cumplir. No, no es así.
Dice que es de Él que depende y del que tiene misericordia. Tú y oramos, intercederemos por la vida de esa persona, por la sanidad de esa persona, pero es conforme a su voluntad que Yahweh hará, pero es porque tú y yo estamos orando, intercediendo por esa persona. Si tú deseas que tu familia pueda venir, tienes que orar y pedir al Padre por tu familia, tienes que levantar tu voz al Padre por tu familia y tienes que pedir por la salvación de tu familia. Por eso Josué dijo, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. El compromiso empezará conmigo y después con ellos. Pero eso implica cambios en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Volviendo a los mandamientos que Yahweh estableció, fueron con un principio. ¿Qué representa la fiesta de panes sin levadura? La fiesta de panes sin levadura representa sacar toda la malicia y todo el pecado que hay ¿dónde? En nuestros corazones. Muchos de nosotros, hay tantas cosas que muchas veces tenemos que sacar y tenemos que dejar fuera de nuestros corazones. Muchos de nosotros cargamos heridas, amarguras, rencores, resentimientos. Y cuando Yahweh dio la ordenanza para la Pascua, para Pesaj, si tú vas al libro de Corintios 1 Corintios capítulo 5. Vamos rápido, 1 Corintios capítulo 5. Si tú miras en la iglesia de Corintios, era una iglesia, vamos a llamarle, de mucha inmoralidad, de mucho pecado. La iglesia de Corintios, o el lugar, o Corintio, gozaba de una prosperidad, de puertos, de embarques. Pero también debido a tanta prosperidad, debido a esa prosperidad que se tenía, también había tanta depravación, vamos a llamarle, o tanto libertinaje más correctamente, habían dentro de sus pueblos. Eran lugares corruptos. La iglesia de Corintios era una iglesia que empezaba a conocer las cosas, si tú quieres, de Yahweh. Habían venido, lo habían aceptado, lo habían recibido, mas sin embargo muchos de ellos, es lo que el apóstol Pablo habla de lo que era respecto al hombre natural. Hay tres tipos de hombres: está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y debido a tanta conflicto que había en la iglesia de Corinto, tanta corrupción, y muchos habían aceptado, vamos a llamarle de esta manera, al Mesías. La mayoría de ellos era un pueblo gentil, con un historial cargando sobre sus vidas, sobre sus lomos. Es como lo mismo, ¿cuántos de nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas? Muchos de nosotros. Nuestra vida era una antes de venir ¿a quién? Al Mesías. Y muchos de ellos tenían, si tú quieres, un historial tan grande que habían venido, aunque habían venido a los pies del Mesías, tenían muchas luchas y conflictos. Una falta de orden, y tomaban la Santa Cena, o lo que tú y yo conocemos como Pesaj, a su propia manera de celebrarla. Por eso es que dice que muchos se reunían y había divisiones y pleito entre ellos, porque tenían su propia manera de celebrar, si tú quieres. Debido a la corrupción, a tanto libertinaje, decía, porque unos comen primero y algo otros se sientan, dice, y hay pleitos y hay divisiones entre todos ustedes. Y en 1 Corintios capítulo 5 habla de un pecado muy aberrante. Dice, efectivamente se oye que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación que de aún y entre los paganos se menciona, a tal extremo que un hijo toma para esposa de su padre. O sea, lo que había sucedido era que un hijo, si había llegado a la esposa, a su madrastra, por decirlo de esta manera. Eran tantos pecados de inmoralidad que había, que estaban cambiando o que vivían de cierta manera. Tú y yo muchas veces confundimos el hombre natural, y déjame apagarme los apuntes, ahora sí mis notas que traigo. El hombre natural primeramente es controlado por la mente, que no ha creído, que no ha nacido de nuevo.
y está muerto a las cosas del espíritu, a las cosas del ruego, a las cosas espirituales en su vida. Vive de una manera natural, es una persona inconversa. La fe, la emuná, la gracia son muchas veces incomprendibles, o mejor dicho, son incomprendibles para este tipo de persona. Está limitado y no puede entrar en el reino. Está totalmente alejado. Dice, vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondiendo Yahshua le dijo, de cierto digo que si alguno no nace de nuevo, no podrá entrar en el reino de ¿quién? De Elohim. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo para poder entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Por eso cuando se habla de tevilá o de sumergimiento, tiene que venir una fe externa cuando esa persona ha declarado y ha confesado al Mesías como su Adón y como su Salvador. Si tú recuerdas al hombre eunuco, y te lo voy a leer repaso en el libro de Hechos, cuando este eunuco dijo y se le acercó Felipe y venía detrás de él y le habló del Evangelio y dice, ¿y cómo entenderé si no hay nadie que me explique y me hable de estas cosas? Y le empezó a hablar y una de las cosas dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque había un lugar para ser bautizado. Y una de las cosas que Felipe le dice, ¿crees en el Adón o crees en Yeshua? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder para que una persona pueda venir a una conversión o a un arrepentimiento, pueda venir a esas aguas de Tevilá? Número uno, debe de reconocer a su Adón como su Señor y como ¿quién? Como su Salvador. ¿Cuántos entendemos eso? Es importante. Y esa persona tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino, porque vivirá en una área o en un lugar natural. Serán tan incomprendibles las cosas del Espíritu que no las entenderá. No las entenderá con su corazón, no las entenderá de cierta manera, porque solamente son recibidas como espiritualmente. ¿Cuánto lo entendemos? No puede entender lo que es la gracia, la fe y la emuná. Son incomprendibles muchas cosas para él. Está el hombre carnal y el espiritual, son totalmente diferentes. El carnal se deja guiar, dirigir por la naturaleza humana, desobediente. En lugar de dejarse guiar por lo espiritual y en lo que ha creído, ya ha nacido en cierta manera de nuevo, pero no se ha sometido a las cosas del Ruach y del Espíritu, sino que desea vivir todavía en su misma manera o en su mismo actuar, porque piensa que porque ha entendido y conoce la palabra y conoce las escrituras, él puede gobernarse y dirigir su propio camino y su propia manera de vivir. Y de esa manera se conduce y vive. Debido a que no se deja guiar, su carnalidad es lo que el mismo el apóstol Pablo habló. Si tú lees en Gálatas, capítulo 5, nos habla de las obras de la carne. Dice, porque las obras de la carne son bien conocidas. Adulterio, fornicación y tantas cosas que la palabra en el libro de Gálatas instruye. ¿Cómo tú y yo vamos rapidito? Con eso quiero terminar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, anden conforme al Espíritu y no hagan los deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es opuesto al Espíritu y el Espíritu anhela lo que es opuesto a la carne. Y ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quieren o lo que quieran. Dice, porque si son guiados por el Espíritu, por el Ruach, tú no estás bajo la ley. Dice, porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, desilusiones, idolatría, brujería, enemistad, pleitos, contiendas, divisiones, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos. Dice,
rencor, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa semejante a estas, dice, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué dice la palabra? El reino de los cielos. Ahora tú y yo, ¿cómo le hacemos para ahora caminar? Y si tú miras después, más adelante del libro de Gálatas, habla acerca de las cosas que son del Espíritu, los frutos del Espíritu. ¿Cuándo los frutos del Espíritu serán en la vida de cada uno de nosotros? Cuando tú y yo aprendamos a crucificar las obras de la carne. Cuando tú y yo crucifiquemos esta carne y este cuerpo, es cuando las obras del Espíritu saldrán y se verán en cada uno de nosotros. ¿Qué son las obras del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, confianza, templanza. Dice que las cuales cosas no hay ley. ¿Por qué no se bendice? Dice Yeshua, dijo que por sus frutos, un árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tú y yo tenemos que morir a diario. ¿Cuántos queremos que los frutos del Espíritu sean manifiestos sobre nosotros? ¿En cuántos de nosotros deseamos abundar en amor, mansedumbre, confianza, templanza, benignidad y todo lo que son los frutos del Espíritu? ¿Cuándo sucederá? Cuando tú y yo sacrifiquemos esa carne. Mira lo que dice el versículo 24. Dice, porque los que son del Espíritu, los que son del Mesías, crucificaron su carne con todas sus penas y con todos sus apetitos carnales. ¿Cuándo sucederá? Cuando tú y yo aprendamos a morir diariamente. ¿Cuántos sabemos que tenemos que morir a diario en nuestras vidas? Si tú y yo no morimos a diario, muchas veces seguiremos viviendo conforme a esa naturaleza carnal, conforme al hombre carnal. Envidias, distinciones, pleitos, brujerías. Y eso es lo que sucede muchas veces. Por eso cuando el apóstol Pablo hablaba, dice, los alabaré por esto, dice, de ninguna manera. Porque todas estas cosas abundaban en la iglesia de Corintio. Y por eso precisamente en el libro de 1 de Corintios capítulo 11 les dice, y si se van a acercar y participar de esta mesa, dice, escudriñese cada uno a sí mismo. Dice, porque quien come y bebe de la mesa del Adón, dice, trae condenación para sí mismo. Dice, por eso hay muchos enfermos y débiles entre el cuerpo y muchos ya no están y muchos han muerto. Porque se acercaban de la manera en que ellos pensaban que era correcto acercarse. Cuando aún el mismo Yeshua dijo, si vas a traer tu ofrenda delante de él, dice, primeramente, dice, ve y pida perdón a tu hermano y trae tu ofrenda nuevamente. ¿Por qué? Porque el acercarnos a él nos habla de una vida de santidad y de rectitud en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, santidad sin la cual nadie le puede mirar o nadie le puede ver. Por eso, panes sin levadura, y no voy a alcanzar ahora a compartir todo lo que traía, pero panes sin levadura es sacar la levadura de nuestras casas. Pero también ¿de dónde? De aquí, de nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo decía, celebremos la fiesta con panes sin levadura, siendo una masa nueva. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre desea que empecemos sin levadura de pecado en nuestros corazones. Ese es su propósito. ¿Sabes que el pecado nos hiere? ¿Sabes una de las cosas que suceden? ¿Qué es lo que hace el pecado? Número uno, ¿cómo hacemos para recibir el perdón? Número uno, para sacar el pecado sobre nuestros corazones es pedir perdón y recibir el perdón. Número uno, ¿cuáles son las cosas? Es reconocer nuestra maldad. La mayoría del pecado en nuestras vidas es por el orgullo. No querer reconocer el pecado por el orgullo y la soberbia que llega a haber en nuestros corazones. En Isaías dice, hablando acerca de Satanás, y dice, te mirabas acerca en el trono. ¿Dónde empiezan las consecuencias de nuestros pecados? ¿Por dónde entran?
aquí. Es el anhelar, el codiciar, el tener algo y nunca reconocer. O es el tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener y vemos a todos los demás por abajo de nosotros. Cuando la misma palabra de Yahweh dice que todos somos iguales delante de Él. Ni uno es mayor que otro. Es el orgullo muchas veces y la soberbia en nuestros corazones. Y sabes que eso implica arrepentimiento por haber causado dolor, no solamente cuando uno peca y cuando uno hace algo. Muchas veces el ser humano dice, es que si yo peco, yo estoy pecando en contra de mí. Y el pecado no es en contra de nosotros, el pecado es en contra de Elohim. Dice Proverbios, dice porque quien contra mí peca, se daña a sí mismo. Cuando tú y yo pecamos, los que más daño se hacen somos nosotros. Y es la persona misma y los que están alrededor de esa persona. Y es confesar nuestros pecados. ¿Y cuáles son las consecuencias de no sacar y no perdonar y vivir con ese pecado en nuestras vidas? Te voy a dar rápidamente estos puntos. Consecuencias de vivir con el pecado no confesado en nuestras vidas. Sufrimos la falta de poder en oración o en la oración. Perdemos el gozo de la salvación en nuestras vidas. Perdemos la autoridad moral de aconsejar y de aún de hablar a otros del Mesías. Perdemos el privilegio de servir a Yahweh. Sufrimos desánimo y desaliento espiritual. De que tal pareciera que el Padre está tan lejos de nosotros. Sufrimos disciplina de parte de nuestro Padre, que es Yahweh. El Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh entristece. Satanás toma ventaja en contra de nosotros. Y perderemos los galardones de Yahweh para nosotros. Muchas cosas, cuando tú y yo no sacamos ese pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos que el pecado trae consecuencias? Siempre. Y a quien más afecta es a nosotros mismos. Por eso todas las divisiones y todos los pleitos y todas las contiendas que había en la iglesia de Corintio, cuando un pecado está sobre la vida de una persona, no solamente afecta a esa persona, afecta a todos los que están a su alrededor. La iglesia de Corintios paró, frenó, por las muchas cosas y las muchas actitudes que había en el pueblo. Cuando tú mires en el libro de Números capítulo 16, creo que es, cuando Coré se rebeló y todos empezaron a hablar en contra de Aarón y de Moisés y empezaron a levantar que por qué Moisés esto y que por qué Aarón esto. Si tú miras, ese pecado trajo consecuencias. No solamente fue afectado la vida de Coré, sino que fueron afectados 250 hombres que estaban alrededor de él. Pero una vez que vino esa mortandad y la tierra se tragó a todos estos hombres, todavía el día siguiente la gente murmuró en contra de Moisés y dijo, es que tú los mataste. Tú trajiste juicio sobre ellos. Y vemos que Yahweh nuevamente trajo una mortandad y fueron 14,000 personas las que murieron por la falla y por el pecado de alguno. El pecado, la murmuración no es buena. Eso detiene los planes y las cosas de Yahweh. No solamente en la asamblea, pero también en la vida de esa persona. Una persona que vive en esta área siempre tratará de buscar a otra. Y si algo te puedo decir, nunca aceptes. Y te estoy diciendo en el lugar que tú estés, no solamente de aquí dentro de la iglesia, pero nunca aceptes que una persona hable mal de otra. Si no es para corregir y si no es para de una crítica para ayudar a esa persona, no seas partícipe con esa persona. Porque destruye y contamina. El pecado y la murmuración, todas esas cosas contaminan a uno tras otro. Y detienen las cosas de Yahweh. Y lo puedes mirar y por el tiempo no entro en ello. Pero muchas cosas frenan. Y esas entre muchas cosas es lo que tú mirabas en la iglesia de Corintios. Divisiones, pleitos, murmuraciones y todas esas cosas que se miraban donde en la iglesia de Corintios. Y el apóstol Pablo dice, los alabaré por ello, dice de ninguna manera.
porque no han aprendido eso. Siempre una persona que esté herida es una persona que tiene, y lo acabamos de leer, pierde el gozo de su salvación y se siente tan lejos y tan apartada de las cosas de Yahweh, que muy pocas cosas traen alegría, satisfacción a su vida y a su corazón. Y cuando una persona está en amargura, ¿qué es lo que sucede? Una persona amargada siempre buscará dónde dejar su amargura en otro lugar. Y no permitamos que nosotros seamos ese basurero para que alguien más deje la amargura en nuestros corazones. Porque, di conmigo, es tiempo de avanzar y de que Yahweh sane nuestras vidas y nuestros corazones en cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo mismo. Las amistades que tú y yo elegimos. Hay un dicho, y con esto quiero terminar, hay un dicho en México: dime con quién andas y cómo va, te diré quién eres. Algo otros dice, el que se junta con lobos, no sé cómo, dice aullar se enseña. ¿Qué es lo que significa? Que las amistades que tú y yo elegimos es lo que tú y yo estamos determinando que tú y yo queremos ser. Si tú y yo nos unimos con una persona que esté herida y que está amargada, y hablo en un sentido de amargura en el corazón, también vamos a terminar de la misma manera, porque una persona herida siempre buscará dónde dejar su herida o su veneno en la vida de alguien más, y nunca estará a gusto y nunca estará tranquilo. Y es algo que tú puedes mirar por muchas cosas. Lo puedes mirar en familias, lo puedes mirar en muchos lugares. Y Yahweh desea que seamos un pueblo sano. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre. Te damos, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, te pedimos que seas tú quien nos ayude, Padre, en todo tiempo y en todo momento, a caminar, Padre, como es debido delante de ti. Que por todo este tiempo, Padre, de panes sin levadura, nos abstengamos y nos guardemos, Padre, de la levadura, Padre, de los fariseos, Padre, de la levadura de Herodes, Padre, que más adelante estaremos viendo y lo que significa apartarnos de todas estas cosas. Padre, que en el nombre de Yeshua podamos ser una masa nueva, Padre, de aquí en adelante. Que podamos caminar con panes, Padre, sin levadura, sin ese pecado, Padre, en nuestras vidas, sino que seamos, Padre, masa nueva desde este día en adelante. Que a partir de ahora, Padre, podamos caminar como un pueblo apartado y separado para ti. Que podamos, Padre, escudriñar nuestras vidas y nuestros corazones, y seas tú trayendo la revelación a cada uno de nosotros. Escudriña nuestros corazones, examina nuestros pasos, examina, Padre, la vida de cada uno de nosotros, y si hay pecado, Padre, aún en nosotros, ayúdanos a poderlo confesar delante tuyo. Porque el único pecado, Padre, que es perdonado es aquel que se confiesa. Ayúdanos a poder confesarnos, Padre, delante de ti, confesar nuestros pecados delante de ti, y que seas tú fiel y justo y misericordioso para perdonarnos de toda nuestra maldad. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Dando nuestras manos para ser despedidos. Yavarejeja Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.